Ella juró que nunca más cuidaría de ningún hombre, hasta que él apareció con millones en su cuenta y heridas que el dinero no podía curar. Lo que era un contrato se convirtió en un secreto enterrado y un amor que podía matarlos. Mira esta historia hasta el final, te sorprenderás. Si te gustan las historias de amor, romance, suscríbete a este canal. Deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este. Continuando. El autobús descendió la sierra con la misma prisa que Elena sentía por dejar todo atrás. A través de la ventana empañada, San Miguel de Allende se revelaba en capas. Primero el centro histórico con sus piedras coloniales, después los condominios de lujo escondidos entre la vegetación y finalmente las propiedades que solo existían en los sueños de los muy ricos. El conductor la dejó en un portón de hierro forjado, donde apenas un número discreto indicaba que aquel era el lugar correcto. Elena ajustó la maleta sobre sus hombros y respiró profundo. El aire allí tenía un olor diferente, no solo la sal del mar distante, sino algo más denso, como si la propia atmósfera guardara secretos. A sus 38 años ya había aprendido que algunos lugares cargan con el peso de las historias que han albergado. Aquella propiedad, incluso vista solo desde el portón, ya susurraba sobre misterios. Cuando las rejas se abrieron automáticamente, revelaron un camino de piedras que serpenteaba entre la vegetación. Con cada paso, la civilización quedaba más distante. Jacarandas flanqueaban el sendero y bromelias se aferraban a los troncos de los árboles como recordatorios de que allí la naturaleza aún mandaba. El sonido de sus pasos se mezclaba con el canto de pájaros que ella no sabía nombrar, creando una sinfonía que era al mismo tiempo acogedora e inquietante. La mansión surgió como un espejismo entre los árboles. No era ostentosa como las casas que ella conocía de las revistas de decoración. Era elegante de una forma casi salvaje, como si hubiera brotado de la propia vegetación. Enormes ventanales reflejaban el verde alrededor, y terrazas de madera se extendían hacia el horizonte, donde el mar se escondía detrás de las colinas. Había algo melancólico en toda aquella belleza, como si la casa hubiera sido construida para contemplar, no para celebrar. Una mujer de mediana edad apareció en la terraza principal. Cabellos grises recogidos en un moño impecable, postura erguida que delataba décadas de servicio en casas de gente importante. Doña Consuelo se había presentado por teléfono cuando confirmó los detalles de la llegada de Elena. «Usted debe ser Elena», dijo ella, bajando los escalones con pasos medidos. «Bienvenida. Espero que el viaje haya sido tranquilo». Había algo en los ojos de doña Consuelo que Elena no logró descifrar de inmediato. No era frialdad, sino una especie de cautela respetuosa, como quien conoce el peso de las palabras no dichas. «Sí, gracias», respondió Elena extendiendo la mano. El apretón de doña Consuelo era firme, calloso. Manos que conocían trabajo de verdad. «El señor está esperando. ¿Prefiere acomodarse primero o...?» «Prefiero conocerlo ya», interrumpió Elena. Había pasado los últimos 3 días en el New Museum autobús imaginando este momento, y la ansiedad ya estaba consumiendo la poca paciencia que le quedaba. Doña Consuelo asintió y la condujo por la casa. Los ambientes se sucedían en una armonía de maderas oscuras y telas naturales. Nada allí gritaba riqueza, pero cada detalle susurraba sobre buen gusto y recursos ilimitados. Cuadros de artistas mexicanos que Elena reconoció vagamente decoraban las paredes y el piso de tablas anchas crujía suavemente bajo sus pies, como si la casa estuviera conversando consigo misma. «Algunas reglas», dijo doña Consuelo mientras caminaban por un pasillo que olía a cera de abeja y lavanda. «Al señor no le gusta el ruido innecesario, especialmente por la mañana temprano. Las comidas se sirven en los horarios que él determine y prefiere comer solo, a menos que solicite compañía. La biblioteca está siempre disponible, pero algunos ambientes de la casa permanecen cerrados». Elena asintió, absorbiendo cada información. Había trabajado con pacientes difíciles antes,
Hombres poderosos que veían el mundo como extensión de su voluntad. No sería novedad. ¿Y las visitas? No hay visitas, respondió doña Consuelo, con una finalidad que no admitía cuestionamientos. Nunca hay visitas. Se detuvieron frente a una puerta doble de caoba tallada. Doña Consuelo golpeó levemente y aguardó una respuesta que vino en forma de un adelante grave, casi ronco. La voz cargaba un peso que hizo que algo se moviera en el pecho de Elena, una familiaridad perturbadora que no logró ubicar. La biblioteca era lo más cercano al paraíso que Elena había visto jamás. Estanterías de madera se extendían del suelo al techo, repletas de libros que parecían haber sido elegidos por alguien que realmente los leía. No solo los coleccionaba. Una escalera de hierro permitía acceso a los volúmenes más altos y sillones de cuero estaban estratégicamente posicionados para aprovechar la luz natural que entraba por los enormes ventanales. Y allí, de espaldas a la puerta, en una silla de ruedas posicionada, frente a una ventana que daba al jardín, estaba él. Incluso de espaldas Elena lo supo. La forma de los hombros, la manera como sostenía la cabeza, el color del cabello que ahora tenía hebras grises en las sienes. El tiempo había pasado. Las circunstancias eran otras, pero era imposible no reconocerlo. Mateo Vega, el hombre que había atormentado sus pensamientos por más tiempo del que le gustaría admitir. Él giró la silla lentamente, y el impacto del reconocimiento la golpeó como una ola. El rostro tenía nuevas líneas, marcas de dolor que no estaban allí 13 años antes. Una cicatriz discreta cortaba su ceja izquierda, y los ojos, que ella recordaba brillantes y seguros, ahora cargaban una sombra que parecía permanente. Pero seguían siendo los mismos ojos. Seguía siendo el mismo hombre que la había mirado por encima de una copa de champán en una noche de gala, creando entre ellos una conexión silenciosa que ella nunca pudo explicar. «Así que tú eres Elena», dijo él, y su voz era exactamente como ella recordaba, solo más áspera, más cansada. «Doña Consuelo me dijo que tienes experiencia con casos complejos». Ella forzó la expresión neutral que había perfeccionado durante años de trabajo profesional. «Sí, casos neurológicos, postraumáticos, rehabilitación. Puedo cuidar de cualquier cosa que necesites». Los ojos de él la estudiaron con una intensidad que la hizo sentirse desnuda. Había algo en aquella mirada, una mezcla de curiosidad y desconfianza que le hacía querer tanto huir como acercarse. «¿Cualquier cosa?», repitió él, y había una ironía sombría en la pregunta. «Dentro de los límites profesionales, claro». Él sonrió, pero no fue una sonrisa feliz. «Ah, sí, los límites profesionales. Muy importante mantener los límites, ¿no crees?». Elena sintió una punzada de irritación. Había algo en él que la provocaba, que despertaba una voluntad de reaccionar que ella no sentía desde hacía mucho tiempo. «Creo que la claridad en las expectativas es fundamental para un buen trabajo». «Claridad», murmuró él, como si la palabra tuviera un sabor amargo. «Es una palabra interesante. ¿Te consideras una persona clara, Elena?». La pregunta la tomó por sorpresa. Había capas allí que ella no entendía, sobreentendidos que parecían referirse a cosas que ella debería saber, pero no sabía. «Me considero una persona directa», respondió. «No me gustan los juegos». Mateo inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera evaluando la respuesta. «A mí tampoco». «Entonces seamos directos. Vas a cuidar de mí durante 3 meses. En ese periodo tu única preocupación soy yo. No hay teléfono, no hay internet, no hay contacto con el mundo exterior. Solo estamos tú, yo y esta casa. ¿Aceptas estas condiciones?». «Ya acepté cuando firmé el contrato». «Los contratos pueden romperse», dijo él, y había algo peligroso en su voz. «Lo que estoy preguntando es si aceptas de verdad, si estás preparada para lidiar con complejidades». Elena lo miró directamente. Fuera quien fuera que él pensaba que ella era, fuera lo que fuera que él imaginaba que ella sabía, no iba a permitir que la intimidara. «Ya cuidé de un marido que me traicionó con mi mejor amiga, de una madre que olvidó mi nombre y de un padre que nunca me amó correctamente», dijo ella, su voz cortante como vidrio.
Creo que puedo lidiar con sus complejidades, señor Vega. El silencio que siguió fue denso. Doña Consuelo, que había permanecido cerca de la puerta, carraspeó discretamente. «Voy a mostrar la habitación de la señora», dijo. «La cena será servida a las 8». Pero Mateo levantó la mano pidiendo que esperara. «¿Me conoces de algún lado?», preguntó él, su voz ahora más baja, casi íntima. Elena sintió el corazón acelerarse, pero mantuvo la expresión impasible. «No sé. ¿Debería conocerte?». Él la estudió un momento más, como si intentara leer algo escrito en una lengua que había olvidado. Entonces asintió lentamente. «No, creo que no». Pero Elena percibió que él estaba mintiendo, al igual que ella. Mientras seguía a doña Consuelo por los pasillos de la casa, Elena sintió el peso de la mirada de Mateo en su espalda. Había entre ellos una tensión que ella no podía nombrar, una familiaridad peligrosa que ambos fingían no sentir. Su habitación quedaba en el segundo piso, una suite espaciosa con vista al jardín trasero. Doña Consuelo le mostró dónde estaba todo: toallas, sábanas extras, una pequeña nevera, y explicó los horarios de las comidas. Pero Elena apenas prestaba atención. Su mente estaba fija en la biblioteca, en el hombre en la silla de ruedas, en la manera como él había pronunciado su nombre. Cuando quedó sola, se sentó en la cama y dejó que el peso de los últimos años se desplomara sobre sus hombros. Había huido de Ciudad de México para escapar de los recuerdos, para comenzar una vida nueva lejos de todo lo que la lastimaba. Pero el destino, aparentemente, tenía otros planes. Abajo, podía oír el sonido amortiguado de un televisor y el ruido discreto de los preparativos para la cena. La casa respiraba a su alrededor, llena de silencios que parecían guardar historias. Y en el centro de todo estaba Mateo Vega, el hombre que ella había intentado olvidar durante 13 años y que ahora se convertiría en su responsabilidad por los próximos 3 meses. Elena se levantó y fue hasta la ventana. Afuera, el jardín se extendía hasta fundirse con la vegetación nativa. Era hermoso, pero había algo melancólico en toda aquella belleza, como si la propia naturaleza estuviera de luto por algo. Respiró profundo y se preparó para bajar a cenar. Fuera lo que fuera que el destino había planeado para ella en aquel lugar, lo enfrentaría como siempre había enfrentado todo, con la cabeza en alto y el corazón blindado. Pero en el fondo, una parte de ella ya sabía que los blindajes no funcionarían para siempre, especialmente no contra Mateo Vega. Los primeros días en la mansión pasaron como una danza cuidadosa entre dos personas que sabían demasiado y fingían saber de menos. Elena estableció una rutina profesional impecable. Se despertaba a las 6, preparaba los medicamentos de Mateo, lo ayudaba con la fisioterapia matutina y mantenía una distancia respetuosa que ambos sabían era una mentira necesaria. Mateo, por su parte, oscilaba entre momentos de cooperación silenciosa y explosiones de irritabilidad que parecían poner a prueba los límites de la paciencia de ella. Había días en que la trataba como si fuera una extraña cualquiera, y otros en que su mirada se demoraba en ella de una forma que hacía que el aire de la casa se volviera más denso. El jueves de la primera semana, mientras Elena lo ayudaba, con ejercicios de fortalecimiento para los brazos, él de repente se detuvo en medio del movimiento y la miró fijamente. ¿Has estado casada? La pregunta surgió de la nada, cortando el silencio que se había instalado entre ellos. Elena no dejó de masajear el brazo derecho de él, pero su mano vaciló por una fracción de segundo. Sí, ¿por qué la curiosidad? Tienes aire de quien conoce la decepción, dijo él, y había algo casi gentil en la observación. ¿Qué hizo él? Ella podría haber cambiado de tema, recordándole sobre los límites profesionales que ella misma había establecido. En vez de eso, se descubrió siendo honesta. Me cambió por mi mejor amiga. Dejó una nota en el refrigerador diciendo que había encontrado el amor verdadero y se llevó todo lo que valía algo. Sus manos continuaron el movimiento mecánico del masaje. Hasta hoy no sé si dolió más la traición
o la nota en el refrigerador, como si 15 años de matrimonio valieran menos que una nota de supermercado. Mateo quedó en silencio por un momento, procesando la información. Cuando habló nuevamente, su voz estaba más baja. «Lo siento. No lo sientas. Me hizo un favor. Descubrí que podía respirar mucho mejor sin él. Y aún así, viniste a cuidar de otro hombre complicado». Elena detuvo el masaje y lo miró a los ojos. «Eres complicado, pero no eres cobarde. Hay una diferencia». Algo pasó por el rostro de Mateo, una emoción demasiado rápida para ser capturada, pero lo suficientemente intensa para hacer que el estómago de Elena se contrajera. Era deseo, reconocimiento, y algo más peligroso que ella no quiso nombrar. «¿Cómo puedes estar segura de que no soy cobarde?», preguntó él. «Porque un cobarde no se quedaría solo en esta casa con sus propios fantasmas. Un cobarde huiría. Tal vez he huido, tal vez esta casa es mi escape». Elena retomó el masaje, pero ahora había una intimidad diferente en el contacto, una conciencia mutua que hacía que cada movimiento estuviera cargado de significado. «Entonces, somos dos fugitivos», dijo ella simplemente. A partir de aquel día, las conversaciones entre ellos comenzaron a extenderse más allá de lo estrictamente necesario. Durante las comidas, que Mateo había empezado a tomar en la terraza para aprovechar la compañía de ella, hablaban sobre libros, sobre la naturaleza alrededor de la casa, sobre pequeñas filosofías de vida que revelaban más sobre sus personalidades de lo que cualquier interrogatorio formal conseguiría. Elena descubrió que Mateo tenía una inteligencia aguda y un humor sarcástico que la hacía reír incluso cuando no quería. Él descubrió que ella leía poesía cuando pensaba que nadie la estaba mirando y que tarareaba en voz baja mientras organizaba los medicamentos de él. Pero fue un martes lluvioso, cuando una tormenta repentina derribó la energía de la casa, que las últimas pretensiones de distancia profesional comenzaron a derrumbarse. Elena estaba ayudando a Mateo a posicionarse en la cama cuando la luz se apagó. La habitación se sumergió en una oscuridad absoluta, quebrada apenas por los destellos esporádicos de los relámpagos afuera. En la oscuridad, las manos de ella aún estaban apoyadas en los hombros de él, y ambos se dieron cuenta al mismo tiempo de la proximidad de sus cuerpos, del calor que emanaba entre ellos. «No te muevas», susurró Elena. «Voy a buscar una linterna». Pero cuando intentó alejarse, la mano de Mateo capturó su muñeca. «Espera», dijo él, su voz ronca en la oscuridad. «Solo espera un momento». El contacto de él era cálido contra su piel, y en la oscuridad absoluta, todos los demás sentidos parecían amplificados. Elena podía oír la respiración irregular de él, podía sentir el aroma de la colonia que usaba mezclado con algo más primitivo, más humano. Podía sentir también la tensión en su propio cuerpo, la manera en que cada fibra suya era consciente de la presencia de él. «Mateo», comenzó, pero no sabía cómo terminar la frase. «Lo sé», respondió él, como si entendiera perfectamente el conflicto que ella no podía verbalizar. «Sé que esto es peligroso, sé que no debería, pero, Dios mío, Elena, hace tanto tiempo que nadie me toca como si fuera un hombre, no solo un paciente». La confesión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Había tanta vulnerabilidad en aquellas palabras, tanta soledad que reflejaba la suya propia. En la oscuridad, sin poder esconderse detrás de expresiones controladas, ambos estaban desnudos de una forma que no tenía nada que ver con la ropa. «Eres un hombre», susurró ella, y su voz salió más íntima de lo que pretendía. «Un hombre, complicado, irritante, imposible, pero un hombre». La mano de él subió desde la muñeca hasta el rostro de ella, los dedos trazando la línea de la mandíbula como si estuviera memorizando cada contorno. Elena cerró los ojos incluso en la oscuridad y se permitió sentir aquel contacto de la forma que no se permitía desde hacía mucho tiempo. «No tienes idea de lo que me estás haciendo», murmuró Mateo, y había un dolor crudo en su voz. «Sí, la tengo», respondió ella, finalmente siendo completamente honesta. «Lo mismo que tú me estás haciendo a mí».
El beso que siguió fue inevitable como la lluvia que golpeaba en el techo. Comenzó vacilante, casi experimental, como si ambos estuvieran probando la realidad del momento. Pero cuando Elena correspondió, inclinándose más cerca de él, el beso se profundizó, cargado de meses de soledad y años de vacío. Mateo besaba como un hombre que había olvidado cómo hacerlo y de repente recordaba. Había urgencia allí, pero también una reverencia que hizo que el corazón de Elena se acelerara de una forma que ella había pensado imposible. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando con dificultad. «Esto no puede suceder», dijo Elena, pero su voz no llevaba convicción. «Lo sé. Eres mi paciente, soy tu empleada. Lo sé. Y hay cosas sobre este lugar, sobre ti, que no entiendo». Mateo quedó callado por un momento, y Elena sintió cuando él se tensó. «¿Qué tipo de cosas?» «Tu hermano, Tomás, doña Consuelo. Mencionó que murió en el mismo accidente que te dejó así». El cambio en el humor de él fue instantáneo y drástico. La mano que acariciaba el rostro de ella se alejó, y aún en la oscuridad, Elena sintió cuando él se cerró como una ostra. «No hablamos sobre Tomás aquí», dijo él, y su voz volvió a ser cortante, fría. «Mateo, no». La palabra salió como un ladrido. «Nunca hablamos sobre Tomás». En ese momento la luz volvió, desterrando la intimidad de la oscuridad. Mateo estaba pálido, con las mandíbulas contraídas, y había algo en sus ojos que Elena no logró interpretar. Rabia, miedo, culpa, una mezcla tóxica que lo hacía parecer peligroso. «Creo que es mejor que vayas a tu habitación», dijo, él sin mirarla. Elena se levantó lentamente, sintiéndose como si acabara de despertar de un sueño. El calor del momento se había evaporado, sustituido por una frialdad que la hizo temblar. «Mateo, yo no quería...» «Por favor», interrumpió él, y ahora había algo casi suplicante en su voz. «Solo vete». Ella se fue, pero no antes de ver el dolor crudo que él estaba tratando de esconder. Fuera lo que fuera que había sucedido con Tomás, la herida aún estaba abierta y sangrando. Aquella noche, Elena se quedó despierta pensando en el beso, en la manera como el cuerpo de Mateo había respondido al suyo, en la vulnerabilidad que él había mostrado antes de que la mención del hermano muerto lo transformara todo. Había secretos en aquella casa, secretos que gravitaban alrededor del nombre Tomás como planetas alrededor de un sol negro. A la mañana siguiente, Mateo estaba distante nuevamente, escondido detrás de la cortesía fría que había marcado los primeros días de ella allí. Pero Elena notó las pequeñas cosas, la manera como él evitaba mirarla directamente, cómo sus manos temblaban ligeramente cuando ella lo tocaba durante los cuidados, cómo se tensaba siempre que ella se acercaba, demasiado. El beso había cambiado todo entre ellos, aunque ninguno de los dos estuviera dispuesto a admitirlo. Fue el viernes cuando Elena decidió explorar más la casa. Doña Consuelo había salido para hacer compras en la ciudad y Mateo estaba durmiendo una siesta después de los ejercicios matutinos. La mansión era más grande de lo que parecía, con pasillos que se extendían más allá de lo que ella había explorado inicialmente. En el segundo piso encontró una serie de habitaciones cerradas. La mayoría estaba vacía o servía como depósito para muebles cubiertos por sábanas, pero una de ellas, al final del pasillo, estaba cerrada con llave. La puerta era de caoba oscura, igual a las otras, pero esta tenía una cerradura diferente, más robusta. Elena probó el picaporte por curiosidad y se sorprendió cuando la puerta cedió. Alguien había olvidado cerrarla. La habitación estaba impecable, como si hubiera sido limpiada ayer, pero había algo en ella que sugería que nadie la habitaba desde hacía años. Era claramente una habitación masculina, muebles oscuros, decoración sobria, una guitarra apoyada en una esquina. Sobre la cómoda, fotografías enmarcadas mostraban a dos hombres jóvenes, Mateo y alguien que claramente era su hermano. Tomás Vega se parecía a Mateo, pero donde Mateo tenía intensidad, Tomás tenía ligereza. Donde Mateo parecía siempre cargar el peso del mundo.
Tomás sonreía con una despreocupación que saltaba de las fotografías. Eran similares pero opuestos, como dos caras de una misma moneda. Elena tomó una de las fotografías. Los dos hermanos estaban en alguna fiesta, brazos alrededor de los hombros uno del otro, sonriendo a la cámara. Tomás no debería tener más de 25 años en la foto, y había en él una vitalidad que contrastaba drásticamente con la melancolía que impregnaba la casa actual. Fue entonces cuando vio la segunda fotografía, más pequeña, medio escondida detrás de las otras. En esta, Tomás estaba con una mujer que Elena reconoció instantáneamente, incluso después de tantos años: Cecilia, su tía Cecilia. El mundo pareció detenerse. Elena sostuvo la fotografía con manos temblorosas, tratando de procesar lo que estaba viendo. Cecilia estaba sonriendo, apoyada en Tomás, con esa misma sonrisa cálida que Elena recordaba de su adolescencia. Detrás de ellos, la biblioteca de la mansión era claramente reconocible. Cecilia había estado allí, en esta casa, con Tomás. ¿Qué estás haciendo aquí? Elena se volvió sobresaltada. Mateo estaba en la puerta de la habitación, con una expresión que mezclaba ira y algo que parecía mucho a pánico. La puerta estaba abierta, dijo ella, aún sosteniendo la fotografía. Mateo, esta mujer, la conozco. Algo pasó por el rostro de él cuando vio la fotografía en sus manos. Era como si un fantasma acabara de entrar en la habitación. ¿La conoces cómo? Era mi tía, Cecilia. Desapareció hace más de 10 años. Nuestra familia nunca supo qué pasó con ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo se acercó lentamente, maniobrando la silla de ruedas con movimientos precisos. Cuando llegó lo suficientemente cerca, extendió la mano hacia la fotografía. «Dame eso. Mateo, necesito saber, ¿qué pasó con ella? ¿Por qué estaba aquí?» «Elena». Su voz era una advertencia baja, peligrosa. «Dame la fotografía». Pero Elena ya no podía detenerse. La pieza que faltaba del rompecabezas de su familia estaba allí, en aquella habitación, en aquella casa, en las manos del hombre que ella estaba comenzando a amar de una forma que la asustaba. Ella trabajaba aquí, ¿verdad? Como yo. Cuidaba de alguien de tu familia. Mateo cerró los ojos como si el dolor fuera físico. «Sal de esta habitación. No hasta que me expliques. Sal». El grito de él retumbó por las paredes, cargado de una angustia tan profunda que hizo que Elena retrocediera instintivamente. Pero ella no soltó la fotografía. «Tú sabías», dijo, y las piezas comenzaron a encajar en su mente. «Cuando me contrataste sabías quién era yo. Sabías de mi conexión con Cecilia». El rostro de Mateo estaba gris, como si toda la sangre se hubiera drenado de él. «No entiendes nada». «Entonces explícamelo». «No puedo». Las palabras salieron como un gemido. «Dios mío, Elena, no puedo». La vulnerabilidad en la voz de él casi la hizo ceder. Casi. Pero la imagen de Cecilia, sonriendo al lado de Tomás, quemaba en sus manos, como evidencia de una verdad que le había sido ocultada toda la vida. «Mi tía desapareció cuando yo tenía 25 años», dijo ella manteniendo la voz firme. «Era la única persona de la familia que realmente me amaba. Una mañana simplemente ya no estaba. Su ropa desapareció, sus documentos, todo, como si nunca hubiera existido. Nuestra familia inventó 1000 teorías, pero nadie supo nunca la verdad». Mateo estaba mirando sus propias manos, como si no pudiera enfrentar a Elena. «La verdad es una cosa peligrosa», murmuró. «¿Más peligrosa que vivir una vida entera sin saber?». Cuando finalmente la miró, había lágrimas en sus ojos. «Sí», dijo simplemente. «Mucho más peligrosa». Elena sostuvo la fotografía contra su pecho, sintiendo como si estuviera sosteniendo un pedazo de su propio corazón. «No me voy a ir», dijo, «no hasta saber qué pasó con ella». Mateo asintió lentamente, como si supiera que este momento era inevitable desde el día en que ella había llegado. «Entonces que Dios nos ayude», susurró, «porque una vez que sepas,
Nada más será como antes. Y Elena, mirando la fotografía de Cecilia sonriendo al lado de Tomás, se dio cuenta de que tal vez ya era demasiado tarde para volver atrás. Aquella noche, Elena no logró dormir. La fotografía de Cecilia estaba escondida en su cajón, pero quemaba en su conciencia como una brasa. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de su tía joven y radiante al lado de Tomás y se preguntaba qué secretos terribles guardaba aquella imagen. A las 3 de la madrugada, desistió de intentar dormir. Se puso una bata y bajó a la cocina, esperando que un té la ayudara a calmar sus pensamientos. Pero cuando llegó a la planta baja, vio una luz encendida en la biblioteca. Mateo estaba allí, también insomne, mirando por la ventana hacia la oscuridad de afuera. ¿No puedes dormir tampoco?, preguntó ella desde la puerta. Él se volvió, y ella pudo ver que sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando o bebiendo, tal vez ambos. «Nunca puedo», respondió él con voz ronca, principalmente cuando los fantasmas deciden hacer una visita. Elena se acercó lentamente, como si estuviera tratando con un animal herido. Había algo diferente en él aquella noche, una ruptura en las defensas que él mantenía tan cuidadosamente erguidas durante el día. «¿Me vas a contar la verdad sobre Cecilia?», preguntó ella, sentándose en el sillón próximo al de él. Mateo se pasó las manos por el rostro, un gesto de cansancio profundo que ella comenzaba a reconocer. «Si te cuento, vas a odiarnos a todos. Y tal vez sea mejor así. Déjame decidir eso». Él la miró por un largo momento, como si estuviera sopesando algo imposible. Entonces suspiró profundamente. «Cecilia vino a trabajar aquí hace 15 años. Mi padre había sufrido un derrame cerebral y necesitábamos a alguien con experiencia para cuidarlo. Ella era especial, no solo competente, sino cálida, gentil. Traía vida a esta casa de una forma que no tenía desde hacía años». Elena sintió un nudo en el pecho. Aquella descripción combinaba perfectamente con la tía que ella recordaba. Tomás se enamoró de ella en el momento en que la vio, continuó Mateo, su voz volviéndose más áspera. Y ella de él. Era inevitable, creo. Tomás tenía esa capacidad de hacer que las personas se sintieran como si fueran las únicas que importaban en el mundo. «¿Y tú?», preguntó Elena, aunque parte de ella ya sabía la respuesta. «¿Yo?». Mateo rió, pero fue un sonido amargo. «Yo también me enamoré de ella, completamente, irremediablemente. Pero yo era el hijo mayor, el responsable, el que cargaba el peso de la familia. Y Tomás era luz pura. ¿Cómo podía competir con eso?». El dolor en su voz era palpable, una herida antigua que nunca había cicatrizado correctamente. «Entonces te callaste». Me callé. Vi a mi hermano menor conquistar a la mujer que yo amaba y fingí que estaba feliz por ellos. Fingí también que incluso lo creí por un tiempo. Elena se inclinó hacia adelante, queriendo tocarlo pero sin atreverse. «¿Qué pasó?». Mateo cerró los ojos y cuando habló nuevamente, su voz era poco más que un susurro. «Mi padre murió después de 2 años. Cecilia podría haberse ido, pero Tomás la convenció de quedarse. Estaban hablando de matrimonio. Yo estaba preparándome para ser padrino en la boda de la mujer que amaba con mi propio hermano». La ironía cruel de la situación no pasó desapercibida para Elena. Era una historia de amor y sacrificio que resonaba de forma perturbadora con la propia situación de ellos ahora. «Pero algo cambió», dijo ella. No era una pregunta. «Mi padre dejó la empresa para mí, toda ella. Tomás se quedaría con esta propiedad y algunas otras posesiones, pero el control real de la fortuna de la familia sería mío». Eso cambió las cosas. Elena comenzó a entender. Cecilia se dio cuenta de que había elegido al hermano equivocado. No. La respuesta llegó rápida, defensiva. Cecilia nunca fue interesada, pero Tomás no manejó bien la situación. Comenzó a beber, a volverse paranoico, a acusar a Cecilia de estar interesada en mí por el dinero.
Las peleas se volvieron constantes. ¿Y tú? Mateo abrió los ojos y la miró directamente. Yo estaba enamorado de una mujer comprometida con mi hermano. Intenté alejarme, juro que intenté, pero ella estaba sufriendo y yo no podía verla así. Elena sintió algo helado formarse en su estómago. Ustedes tuvieron un romance. Un beso, dijo Mateo, y había una culpa devastadora en su voz. Un único beso, en una noche en que ella había peleado con Tomás y estaba llorando. Fue sobre todo, pero Tomás lo descubrió. El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones. Elena no necesitaba que él continuara para entender que aquel beso había destruido todo. ¿Qué hizo él? Amenazó con contar a todo el mundo que Cecilia era una aprovechada, que había seducido a los dos hermanos para asegurar su futuro. Dijo que arruinaría su reputación, que haría que nunca más consiguiera trabajo. Y entonces, Mateo se detuvo, como si las siguientes palabras fueran demasiado venenosas para ser pronunciadas. ¿Y entonces qué? Dijo que iba a matarse, a sí mismo y a ella, para que nadie más pudiera tenerla. Elena sintió que la sangre se le helaba. Dios mío. Tomás no estaba bien, no había estado bien por meses. El alcohol, los celos, la sensación de haber sido traicionado por todos los que amaba se estaba desintegrando. Pero no nos dimos cuenta de cuán grave se había vuelto hasta que fue demasiado tarde. El accidente. Mateo asintió, con lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora. La obligó a entrar en el coche con él. Estaba borracho, fuera de sí. Cecilia me llamó desesperada, pidiendo ayuda. Lo seguí. Intenté alcanzarlos. Pero Tomás estaba conduciendo como un loco por la carretera de la sierra en medio de la noche. Elena podía visualizar la escena y su corazón dolía por los tres protagonistas de aquella tragedia. Vi cuando salieron de la carretera, continuó Mateo, su voz quebrándose. Vi el coche rodar montaña abajo. Cuando llegué hasta ellos, Tomás estaba muerto y Cecilia, ¿ella también murió? Mateo la miró y había algo en sus ojos que ella no logró interpretar. Ese es el problema, Elena. No lo sé. La confesión la golpeó como un rayo. ¿Cómo que no lo sabes? Cuando llegué al coche, Tomás estaba claramente muerto. Pero Cecilia, ella estaba gravemente herida pero aún respiraba. La saqué del coche, llamé a una ambulancia, pero ella estaba delirando, repitiendo una cosa extraña. ¿Qué? Decía que tenía que irse, que no podía dejar que ella sufriera por su causa. No tenía sentido, pensé que era el trauma, la pérdida de sangre. Pero cuando la ambulancia llegó, Mateo se detuvo pasándose las manos por el cabello. Cuando la ambulancia llegó, ella había desaparecido. Elena lo miró, incrédula. ¿Cómo que desaparecido? Simplemente ya no estaba allí. Buscamos por todo el bosque durante días. La policía, bomberos, voluntarios. Nunca encontramos un rastro de ella, como si se hubiera evaporado. Pero eso es imposible. Una persona gravemente herida no simplemente desaparece. Imposible o no fue lo que sucedió. El caso fue archivado como muerte por desaparición. Oficialmente, Cecilia murió en el accidente junto con Tomás. Pero yo siempre supe que había sobrevivido, al menos inicialmente. Elena intentó procesar la información. Su tía había sobrevivido al accidente, pero había desaparecido misteriosamente. Y ahora, más de una década después, ella misma estaba allí, en aquella misma casa, cuidando del hombre que amaba a Cecilia. Por eso me contrataste, dijo lentamente. No fue coincidencia. Mateo negó con la cabeza. Cuando vi tu nombre en la lista de candidatas, cuando leí tu currículum y vi que eras de Ciudad de México, que habías perdido a una tía llamada Cecilia en la edad correcta, necesitaba saber. Necesitaba entender si había alguna conexión. Y la había. Más de lo que imaginaba. Él la miró con una intensidad que la hizo temblar. Eres tan parecida a ella, Elena. No solo físicamente, sino en la fuerza, en la determinación, en la manera como cuidas de las personas, incluso cuando no lo merecen.
Elena se levantó bruscamente, necesitando distancia para procesar todo. Entonces, ¿todo esto es qué? ¿Algún tipo de segunda oportunidad? ¿Una forma de redimirte por lo que pasó con ella? Al principio, tal vez lo fuera, admitió Mateo. Pero no ahora. Ahora tú eres Elena. Y estoy enamorado de ti, no del recuerdo de Cecilia. Las palabras golpearon a Elena como un puñetazo, no solo porque él había declarado que la amaba, sino porque ella se dio cuenta de que sentía lo mismo. A pesar de todo, a pesar de los secretos y de la conexión perturbadora con su pasado, estaba perdidamente enamorada de Mateo Vega. «Esto es locura», susurró. «Lo sé. Me trajiste aquí por causa de ella». «Sí. Y ahora estás diciendo que me amas, más de lo que jamás pensé que sería posible amar a alguien». Elena se volvió para enfrentarlo y vio en sus ojos una verdad desnuda y cruda que la hizo temblar. «Pruébalo», dijo. Mateo la miró confundido. «¿Cómo?» «Si realmente me amas, y no solo el recuerdo de ella, pruébalo». Él se acercó lentamente, maniobrando la silla hasta quedar bien cerca de ella. Cuando extendió las manos, Elena no se alejó. «Te amo por la forma en que cantas bajito cuando piensas que nadie te está escuchando», dijo él, sus manos trazando el contorno del rostro de ella. «Te amo por la forma en que me desafías, como no tienes miedo de enfrentarme cuando estoy siendo imposible. Te amo porque me haces sentir humano nuevamente, no solo una colección de heridas y arrepentimientos». Las lágrimas de Elena comenzaron a caer, pero ella no se alejó. «Te amo, porque cuando me tocas no es con lástima u obligación, sino con deseo real. Y te amo porque por primera vez en 7 años despierto queriendo vivir un día más». Elena se inclinó y lo besó, y esta vez no hubo vacilación ni miedo. Era un beso hambriento, desesperado, cargado de meses de tensión y años de soledad. Cuando se separaron, ambos estaban respirando con dificultad. «Mateo», susurró ella, contra los labios de él, «dime, llévame a tu habitación». Él la miró a los ojos buscando señales de duda o vacilación. No encontró ninguna. «¿Estás segura?» «Nunca estuve más segura de nada en mi vida». La habitación de Mateo quedaba en la planta baja, adaptada para sus necesidades. Era masculina y elegante, dominada por una cama king size y ventanas que daban al jardín. Pero Elena apenas tuvo tiempo de notar los detalles porque tan pronto como entraron, Mateo la atrajo para otro beso. Esta vez había urgencia. Las manos de él exploraron el cuerpo de ella por encima de la bata de seda, y ella gimió bajito cuando él encontró la curva de sus senos. Había pasado tanto tiempo desde que alguien la había tocado con deseo real, tanto tiempo desde que ella se había permitido querer a alguien así. «Elena», murmuró él contra el cuello de ella, la voz ronca de deseo. «Eres tan hermosa». Ella se alejó ligeramente para mirarlo. Incluso en la silla de ruedas, incluso con las limitaciones físicas, Mateo era un hombre que comandaba atención. Había poder en él, magnetismo, una fuerza que trascendía las circunstancias. «Tú, también», susurró ella comenzando a desabrochar los botones de la camisa de él. Cuando la camisa cayó, revelando el torso fuerte y definido de Mateo, Elena trazó las cicatrices que marcaban su piel. Eran recordatorios del accidente, del dolor que él había cargado, pero para ella eran solo parte del hombre que amaba. Mateo la observaba con una intensidad que la hacía sentirse poderosa y deseada. Cuando ella se deshizo de la bata, revelando el camisón de seda debajo, los ojos de él se oscurecieron de deseo. «Dios mío», respiró, «eres perfecta». Se movieron con una coordinación natural, como si hubieran hecho aquello 1000 veces antes. Mateo la ayudó a posicionarse sobre él, y cuando finalmente se unieron, fue con una naturalidad que sorprendió a ambos. El sexo fue intenso, cargado de emoción y necesidad. No había vergüenza ni vacilación, solo 2 personas que habían encontrado una en la otra, algo que ni sabían que estaban buscando. Cuando llegaron al clímax, fue juntos,
sus respiraciones mezclándose en susurros de amor y deseo. Después, quedaron acostados en silencio, los cuerpos aún entrelazados. Elena podía sentir el corazón de Mateo latiendo contra su pecho, fuerte y constante. «No me arrepiento», dijo ella en voz baja. «Ni yo», respondió él, besando la parte superior de la cabeza de ella. Ni de un segundo. Pero incluso en el calor posterior al amor, Elena no podía quitar de su mente la historia de Cecilia. Había piezas faltantes en el rompecabezas, cosas que no tenían sentido. «Mateo», dijo, levantando la cabeza para mirarlo, «dijiste que Cecilia estaba delirando, hablando sobre no dejar que ella sufriera. ¿Quién crees que era esa ella?» Mateo quedó callado por un momento, sus dedos jugando con el cabello de ella. «Siempre pensé que eras tú», dijo finalmente. «¿Yo?» Cecilia hablaba sobre una sobrina, una joven que estaba estudiando enfermería y que amaba como si fuera su hija. Tenía tu foto en la cartera. Elena sintió que el mundo giraba. ¿Tenía una foto mía? Siempre la llevaba consigo. Decía que eras su inspiración, que quería ser un ejemplo para ti. Mateo la miró con expresión grave. Si realmente sobrevivió al accidente, si logró huir herida del bosque, tal vez haya sido para protegerte, para no arrastrarte al escándalo que seguiría. La revelación golpeó a Elena como una avalancha. Cecilia no había simplemente desaparecido. Había elegido desaparecer para proteger a su sobrina amada de involucrarse en la tragedia de los Vega. «¿Dónde está ella ahora?», preguntó Elena, aunque temía la respuesta. «No lo sé», admitió Mateo. «Busqué durante años, contraté investigadores, seguí pistas falsas por todo el país, pero es como si se hubiera transformado en otra persona». Elena se alejó ligeramente, procesando la información. Su tía estaba viva, en algún lugar, cargando secretos que podrían cambiarlo todo. «Necesito encontrarla», dijo. Mateo asintió, como si supiera que ese momento llegaría. «Lo sé, y voy a ayudarte». Pero mientras permanecían allí, planeando cómo buscar a una mujer que se había convertido en un fantasma, ninguno de los dos se percató de la figura que los observaba desde la ventana. Alguien que había estado vigilando la casa durante días, esperando el momento adecuado. Alguien que conocía la verdad sobre lo que realmente había sucedido aquella noche terrible, 7 años atrás, y que estaba listo para hacer que todos pagaran por sus secretos. Elena despertó con el sonido de vidrio rompiéndose. Era aún de madrugada, y a su lado Mateo dormía profundamente por primera vez en años. Ella se levantó despacio, poniéndose la bata, y se dirigió hacia el origen del ruido. Uno de los ventanales de la biblioteca estaba roto, y fragmentos de vidrio brillaban en el suelo como diamantes malignos. Pero no fue la ventana rota lo que heló su sangre. Fue el sobre que estaba sobre el escritorio de Mateo, claramente colocado allí por quien había roto el vidrio. Su nombre estaba escrito en la caligrafía que ella reconocería en cualquier parte, incluso después de tantos años. Cecilia. Con manos temblorosas, Elena abrió el sobre. Dentro, una nota breve y una pequeña llave dorada. «Mi querida Elena, si estás leyendo esto, entonces encontraste la verdad que intenté protegerte de conocer. Pero hay más, mucho más. La llave abre una caja fuerte en la antigua capilla detrás de la propiedad. Ve sola, confía solo en tu corazón y sabe que todo lo que hice fue por amor a ti. Sé». Elena miró por la ventana rota hacia la oscuridad exterior. En algún lugar en la vegetación que rodeaba la propiedad, Cecilia estaba esperando. Después de más de una década, su tía estaba allí, tan cerca que podría tocarla. Volvió a la habitación donde Mateo aún dormía. Por un momento consideró despertarlo, contarle sobre la nota, pero las palabras de Cecilia resonaban en su mente. «Ve sola». Había una razón para eso, estaba segura. Se vistió silenciosamente y salió de la casa. La capilla que Cecilia mencionaba era una construcción antigua, medio escondida entre los árboles en la parte trasera de la propiedad. Elena nunca la había notado antes,
pero ahora guiada por la luz de la luna, siguió un sendero casi invisible a través de la vegetación. La capilla era pequeña, sencilla, claramente abandonada desde hacía años. Dentro, bancas empolvadas y un altar despojado hablaban de una época en que la familia Vega aún tenía fe en algo más allá del dinero. Elena buscó con la luz de su celular hasta encontrar lo que parecía ser una caja fuerte empotrada en la pared detrás del altar. La llave encajó perfectamente. Dentro de la caja fuerte, más documentos, fotografías y una carta sellada dirigida a ella. Pero fue la primera fotografía la que la hizo tambalearse. Era Cecilia, claramente mayor, junto a una niña de tal vez 5 años. Una niña de cabello oscuro y ojos familiares. Elena miró la fotografía con el corazón acelerado. Había algo en la niña que le hacía pensar en Tomás joven, en la manera como sonreía en las fotografías de su habitación. Con manos temblorosas, volteó la foto. En el reverso, una fecha de hacía 2 años y una única palabra: Sofía. Siempre fuiste demasiado inteligente para tu propio bien. Elena se volvió bruscamente. En la entrada de la capilla, una silueta conocida se destacaba contra la luz de la luna. Cecilia había envejecido, su cabello ahora completamente gris, y tenía una cicatriz que cortaba el lado izquierdo de su rostro, pero eran los mismos ojos cálidos, la misma presencia que había sido el refugio de Elena durante toda su adolescencia. «Tía Cecilia», susurró Elena, con lágrimas comenzando a caer en mi niña, dijo Cecilia acercándose lentamente. «¿Cómo has crecido? ¡Qué hermosa estás!». Se abrazaron, y Elena sintió el aroma familiar de lavanda que siempre estaba en la ropa de Cecilia. Era real. Después de 15 años, su tía estaba allí, viva, en sus brazos. «¿Por qué?», preguntó Elena, separándose, para mirar el rostro marcado de Cecilia. «¿Por qué desapareciste? ¿Por qué nos dejaste pensando que estabas muerta?». Cecilia suspiró, y Elena vio el peso de años de secretos en sus hombros. «Porque estaba embarazada, Elena, embarazada de Tomás». El mundo pareció detenerse. Elena miró nuevamente la fotografía en sus manos, a la niña que ahora entendía era su prima. «Sofía», susurró. «Sofía», confirmó Cecilia. «Descubrí que estaba embarazada 3 días antes del accidente. No se lo había contado ni siquiera a Tomás todavía. Y después de lo que pasó, después de su muerte», su voz se quebró. «No podía quedarme. No podía criar a una hija en medio de aquel escándalo, aquella tragedia, especialmente sabiendo que... ¿Sabiendo qué?». Cecilia vaciló, como si las siguientes palabras fueran venenosas. «Sabiendo que no fue un accidente, Elena. Tomás no murió por conducir borracho. Fue asesinado». La sangre de Elena se heló. «¿Qué estás diciendo?». «En el coche, antes de estrellarnos, Tomás me contó que había descubierto algo terrible sobre los negocios de la familia. Corrupción, lavado de dinero, conexiones con personas peligrosas. Él iba a denunciarlo todo y alguien decidió que no podía seguir vivo». Elena se sentó pesadamente en una de las bancas de la capilla tratando de procesar la información. Pero el accidente fue escenificado. Tomás fue drogado antes de conducir y alguien saboteó los frenos del coche. Yo sobreviví de milagro y cuando me di cuenta de que quien había matado a Tomás aún andaba suelto, entendí que mi vida y la vida del bebé que llevaba dependían de desaparecer completamente. ¿Y Mateo? ¿Él sabe esto?». Cecilia negó con la cabeza. Mateo siempre fue demasiado honesto para involucrarse en los esquemas sucios de la familia, pero también era demasiado ingenuo para darse cuenta de lo que estaba sucediendo justo debajo, de sus narices. Elena pensó en el hombre que había dejado durmiendo en casa, en el peso de la culpa que cargaba desde hacía 7 años. Él se culpa por la muerte de Tomás. Cree que si no te hubiera besado, nada de esto habría ocurrido. Y dejé que lo pensara, admitió Cecilia con lágrimas corriendo por su rostro, porque era más seguro. Si Mateo hubiera sabido la verdad, habría buscado justicia y también habría terminado muerto. ¿Quién fue?».
¿Quién mató a Tomás? Cecilia miró hacia la entrada de la capilla como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Su propio padre, Elena, Eduardo Vega, el patriarca de la familia, descubrió que Tomás había encontrado evidencias de sus crímenes y decidió que su hijo menor era un riesgo que no podía correr. La revelación golpeó a Elena como un puñetazo en el estómago. El padre de Mateo había matado a su propio hijo para proteger sus secretos. Pero él murió hace 3 años, dijo Elena. ¿Por qué no regresaste? Porque aún había personas leales a él. Personas que sabían que yo había sobrevivido y que harían cualquier cosa para silenciarme. Cecilia tomó las manos de Elena. Pero cuando supe que estabas aquí, que te habías enamorado de Mateo, ¿cómo lo supiste? Nunca. Dejé de vigilarte, querida. A distancia, siempre. Tengo personas que me mantienen informada sobre tu vida. Cuando aceptaste el trabajo aquí, supe que era hora de actuar. Elena se levantó, caminando hasta la ventana de la capilla. Afuera, la primera luz de la mañana comenzaba a aclarar el cielo. Necesito contarle todo a Mateo. Se lo contarás, dijo una voz masculina detrás de ellas. Pero primero, me darás todo lo que está en esa caja fuerte. Ambas se volvieron. En la entrada de la capilla, un hombre de mediana edad les apuntaba con un arma. Elena lo reconoció vagamente como alguien que había visto en fotografías antiguas de la familia Vega. Vicente, el primo mayor de Mateo, aquel que había administrado la empresa mientras Mateo se recuperaba del accidente. Vicente, dijo Cecilia, y había una resignación cansada en su voz. Sabía que aparecerías eventualmente. 15 años cazando a un fantasma, dijo Vicente, manteniendo el arma firme. 15 años sabiendo que estabas por ahí, con información que podría destruir todo lo que construimos. Construyeron sobre la sangre de Tomás, dijo Elena, con la rabia superando el miedo. Vicente rió, pero fue un sonido sin humor. Tomás era un idealista estúpido, igual que su hermano. La diferencia es que Mateo tuvo la suerte de salir del accidente solo paralítico, no muerto. Fuiste tú, comprendió Elena. Tú saboteaste el coche. Yo salvé a la empresa familiar de ser destruida por un muchacho ingenuo que no entendía cómo funciona el mundo real. Cecilia se posicionó ligeramente delante de Elena, protectora hasta el final. ¿Qué quieres, Vicente? Todos los documentos que Tomás reunió, todas las evidencias que puedan tener. Y luego ustedes dos van a desaparecer permanentemente. Y, si digo que no, Vicente apuntó el arma directamente hacia Elena. Entonces tu querida sobrina paga por tus malas elecciones. Fue entonces cuando Elena oyó el sonido distante de un motor acercándose. Mateo había descubierto que ella había salido y venía a buscarla. Parece que tendremos compañía, dijo Vicente oyendo el mismo sonido. Perfecto. Siempre fue mi plan acabar con los 3 de una vez. Elena se dio cuenta de que tenían pocos segundos antes de que Mateo llegara y caminara directamente hacia una trampa. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó hacia Vicente, intentando derribar el arma de sus manos. La lucha fue breve pero intensa. Vicente era más fuerte, pero Elena tenía la ventaja de la sorpresa y la desesperación. El arma se disparó hacia el techo, el sonido retumbando por el bosque, y cayó al suelo de la capilla. Elena. La voz de Mateo se acercaba rápidamente. Vicente logró empujar a Elena a un lado y se dirigió hacia el arma, pero Cecilia llegó primero, pateando la pistola debajo de una de las bancas. Fue cuando Mateo apareció en la entrada de la capilla, jadeando con el celular en la mano. La policía está en camino, dijo, y Elena vio que él había llamado a las autoridades en cuanto oyó el disparo. Vicente miró de uno a otro, dándose cuenta de que estaba acorralado. Entonces sonrió, de una forma que heló la sangre de todos. ¿Creen que esto terminará aquí? No tienen idea del tamaño de la red que protegemos. Matándolos a los 3, me convierto en un héroe para personas muy poderosas. Se dirigió nuevamente hacia el arma, pero esta vez Mateo fue más rápido. Incluso en la silla de ruedas, logró interceptar a Vicente, y los 2 hombres cayeron al suelo en una lucha desesperada. Elena corrió para ayudar,
Pero Cecilia la detuvo. «Déjalos», dijo. «Mateo necesita hacer esto solo. Necesita enfrentar a los demonios de su familia con sus propias manos». La lucha terminó cuando Mateo logró inmovilizar a Vicente con una llave de brazo hasta que el sonido de las sirenas se acercó. Cuando la policía llegó, Vicente ya estaba confesando todo, intentando negociar una sentencia menor a cambio de información sobre la red de corrupción que había protegido durante años. Horas después, cuando las declaraciones fueron tomadas y las evidencias recolectadas, Elena, Mateo y Cecilia se encontraron de vuelta en la mansión. El sol ya estaba alto, y por primera vez en años la propiedad parecía tener una luz diferente, como si una sombra muy antigua finalmente hubiera sido removida. «Entonces es verdad», dijo Mateo, mirando a Cecilia. «Mi padre mató a Tomás». Cecilia asintió. «Y tú cargaste la culpa por algo que nunca fue tu culpa». Mateo cerró los ojos, y Elena pudo ver el peso de años de autorrecriminación finalmente comenzando a disolverse. «¿Y Sofía?», preguntó él. «¿Mi sobrina?» «Está en un colegio en Guanajuato», respondió Cecilia. «Una niña inteligente, fuerte, que hace demasiadas preguntas para su propio bien. Igualita a su tía». Miró a Elena con cariño. «¿Ella sabe sobre su padre?» «Sabe que murió antes de que ella naciera. Cuando esté lista, le contaré el resto». Mateo se acercó a Elena tomando sus manos. «¿Y nosotros?», preguntó. «Después de todo esto, después de descubrir que nuestra historia comenzó por causa de un fantasma, ¿aún hay un nosotros?». Elena miró al hombre que había aprendido a amar a pesar de todas las circunstancias imposibles. Vio en él ya no el peso de la culpa y los secretos, sino la posibilidad de un futuro construido sobre verdades. «Una vez me preguntaste si aceptaría cuidar de ti», dijo ella. «Pero la pregunta correcta es, ¿me dejarías cuidar de ti por el resto de la vida?». La sonrisa que iluminó el rostro de Mateo fue la más hermosa que ella había visto jamás. «Más que eso», respondió él, «¿me dejarías cuidar de ti también?». El beso que siguió fue diferente de todos los anteriores. Ya no había secretos entre ellos, ya no había fantasmas del pasado. Eran solo ellos dos, eligiendo construir algo nuevo sobre las ruinas de los que vino antes. «¿Y yo?», preguntó Cecilia con una sonrisa traviesa que Elena recordaba de su infancia. «¿Puedo visitar a mi sobrina de vez en cuando? ¿O tendré que seguir escondiéndome detrás de los árboles?». Elena rió, atrayendo a su tía hacia un abrazo que incluyó a Mateo. «Conocerás bien a Sofía», dijo Mateo, «y ella crecerá sabiendo que tiene una familia que la ama». Meses después, cuando las investigaciones terminaron y la red de corrupción fue desmantelada, la mansión en San Miguel de Allende se había transformado en algo completamente diferente. Ya no era un mausoleo de secretos y tragedias, sino un hogar donde la risa resonaba por los pasillos. Elena se había mudado definitivamente allí, ya no como empleada, sino como compañera. Mateo se había sometido a cirugías experimentales que le devolvieron parte de la movilidad en las piernas, y aunque aún necesitaba la silla de ruedas para distancias largas, podía caminar con ayuda de muletas durante períodos cortos. Cecilia había alquilado una casa en la ciudad, pequeña pero acogedora, donde Sofía pasaba las vacaciones escolares. La niña resultó ser una versión en miniatura de Tomás en espíritu, pero con la sensatez de Cecilia. Adoraba la mansión, especialmente la biblioteca, donde pasaba horas leyendo junto a Mateo, quien descubrió que tenía talento para ser tío. Y Elena, por primera vez en años, despertaba todas las mañanas con la sensación de que su vida finalmente tenía sentido, no solo porque había encontrado el amor, sino porque había encontrado una familia hecha de elecciones, no solo de sangre. Una tarde de domingo, mientras observaban a Sofía jugar en el jardín y Cecilia preparaba la comida en 1900 en la cocina, Mateo se volvió hacia Elena. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó. Elena miró a su alrededor, a la casa que ahora era su hogar, a la niña que se había convertido en la hija de su corazón, a la tía que había vuelto de entre los muertos, al hombre que había aprendido a amar sus cicatrices junto con sus sueños. «Ni de un segundo», respondió,
y era la más pura verdad, porque a veces, descubrió Elena, el amor no llega como en las películas. A veces llega disfrazado de trabajo, escondido detrás de secretos, construido sobre las ruinas de antiguas tragedias. Pero cuando es real, cuando es elegido todos los días a pesar de las dificultades, tiene el poder de transformar incluso las historias más sombrías en algo luminoso. Y en aquella casa en San Miguel de Allende, rodeada por la vegetación que había guardado tantos secretos, una nueva historia estaba siendo escrita. Una historia de amor, perdón y segundas oportunidades. Una historia donde los finales felices eran posibles, incluso para aquellos que creían haber perdido el derecho a ellos hacía mucho tiempo. El sol se